Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por la puntualidad de cada uno, por acompañarnos un día más en este Asís Talks que tenemos desde Asís Consultores. Yo soy Felipe Caicedo, soy el director de Marketing y Comunicaciones. Hoy vamos a estar acompañados de Diana Álvarez, nuestra comercial, y como speaker vamos a tener a Sose. Él es nuestro consultor, él va a ser el que va a presentar todo este tema de tecnologías, de lenguajes emergentes que van a ser efectivos ante la experiencia del usuario. Entonces, bienvenidos, José. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Peñalosa, como lo estuvo comentando con Felipe, y pues vamos a estar hablando un poco de las tecnologías emergentes y cómo esto afecta en el desempeño de la experiencia de usuario. Entonces, pues no siendo más, vamos a iniciar. Entonces, un concepto fundamental es que la experiencia de usuario es la que hace que el cliente como tal se sienta atraído hacia nuestro producto o hacia cualquier servicio que nosotros estemos prestando. El diseño no es solo cómo se ve o se siente un producto, el diseño es cómo funciona, es decir, no siempre la experiencia del usuario va directamente relacionada a cómo el usuario ve nuestro producto, sino que es importantísimo que nuestro producto esté bien diseñado y esté bien desarrollado, porque esa experiencia también va impartida desde el mismo proceso de desarrollo. Entonces, vamos a estar hablando un poco de la transformación digital, que es ese proceso de rediseño de productos, de qué estrategias vamos a usar para darle como un toque nuevo, una modernización a nuestros servicios. Entonces vamos a hablar de tres puntos fundamentales, que es la experiencia de usuarios, los procesos operacionales y el modelo de negocio. Entonces, dentro de la experiencia de usuario tenemos ciertos criterios que nos permitirán brindar una mejor experiencia, un mejor servicio, brindar una mejor atención a nuestros clientes. ¿Cómo hacemos eso? Primero debemos saber cómo el usuario piensa. Tenemos que saber hacia qué público va dirigido mi producto, y hay que impartir un conocimiento social. ¿A qué nos referimos con ese conocimiento social? Que nosotros podamos compartir nuestra aplicación, nuestro servicio, y dar un paso a paso de cómo funciona y qué servicios presta. El crecimiento en línea. Es importantísimo hacer uso de las herramientas de marketing digital que tenemos hoy en día para poder hacer crecer nuestra aplicación, para que se difunda, para que crezca, no solo como producto, sino también como servicio, y asimismo como que se riegue entre nuestro público objetivo. Los puntos de contacto. Dentro de toda experiencia de usuario es importantísimo que el cliente se sienta cómodo hablando con nosotros como soporte de ese servicio o de ese producto. Debemos prestar un excelente servicio al cliente, unos canales suficientemente fáciles de usar, intuitivos, donde el cliente, si tiene algún problema, se pueda comunicar con nosotros, o incluso puedan darse algún autoservicio, es decir, que ellos mismos logren solucionar los problemas que ellos tienen con información que puede haber dentro de la misma plataforma que se esté trabajando, que estemos desarrollando. Como segunda parte tenemos los procesos operacionales. Esto va ligado directamente a todo lo que son procesos de desarrollo, procesos de, no sé, de venta puede ser, y demás tareas que implican el desarrollo de alguna aplicación o de alguna plataforma. Hablamos de la digitalización de procesos. ¿Por qué la digitalización de procesos? Porque dentro de una compañía es importante hacer uso de estas herramientas tecnológicas que hoy en día nos brinda la comunidad, para poder incrementar el desempeño de nuestras aplicaciones, para poder agregar nuevas funcionalidades y que esas nuevas funcionalidades den un valor agregado a todos nuestros productos. Apertura para el trabajador. En esta parte vamos a charlar un poco más sobre el proceso de desarrollo como tal de nuestros productos. Es decir, que si tenemos una aplicación, y pues por lo regular suele ser así, que hay una persona que tiene como un conocimiento general de todo el aplicativo, y que si esta persona no está, el desarrollo suele verse un poquito afectado o impactado porque no se puede desarrollar a la misma velocidad. Entonces es necesario tener una comunicación con el equipo, impartir ese conocimiento a todos los miembros del equipo de desarrollo para que cualquier persona esté en capacidad de resolver algún inconveniente que pueda surgir, y pues así el desarrollo de la aplicación pues no se ve afectado.
Tenemos también la parte de gestión de desempeño. En esta parte es importante tener claro que la transparencia de las operaciones y las decisiones que se tomen sobre las mejoras sobre el aplicativo estén basadas directamente sobre los datos de la aplicación. ¿A qué me refiero con esos datos? En estadísticas, básicamente. Es decir, que si mi aplicación se ve más aceptada en un rango de edades entre los 18 y los 25, pues yo intento, o sea, agregar funcionalidades en mi aplicación que permita que ese público objetivo sea más identificado con mi aplicación y asimismo se pueda difundir más y poder tener mayor productividad. Por último, tenemos el modelo de negocio, donde esto ya va totalmente ligado como tal al core del negocio. Entonces, hablamos de modificación digital del modelo. ¿A qué hablamos? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? En que si estamos haciendo cambios sobre nuestra aplicación, donde estamos montando todos nuestros servicios, toda nuestra infraestructura a nuevas tecnologías como pueden ser, por ejemplo, OpenShift, que es para clusterizar, para contenerizar nuestras aplicaciones, para darle una alta disponibilidad. Es importantísimo tener claro que nuestros lineamientos de negocio van a cambiar, pues porque ya no se están trabajando como se trabajaban en un principio. Pero es importante tener claro esta parte. Los productos digitales redefinen los límites organizacionales que se tenían planteados desde un principio. La Digital Globalization nos permite también esos conceptos generales de nuestros productos, de nuestros servicios, poder impartirlos a toda nuestra compañía, no únicamente al equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque no se puede quedar ese conocimiento únicamente como de 4 o 5 personas que estén desarrollando, sino que sea un conocimiento general a lo largo de toda la compañía y que sea transversal a lo largo de todo el desarrollo. Estos 3 puntos de los que hablamos, la experiencia de usuario, los procesos operacionales y el modelo de negocio, se encierran, llamémoslo así, como dentro de una burbujita que son las habilidades digitales. Estas habilidades digitales que nos permiten tener los datos y los procesos unificados, nos dan habilidades de análisis pues, para poder tomar decisiones, hace una integración completa de TI con el negocio y pues entrega soluciones mucho más efectivas, mucho más tangibles, ¿vale? Entonces, la experiencia de usuario tiene que ver también con cómo se siente tratado el cliente. El 70% de las experiencias de compra están basadas en cómo el cliente se siente tratado. Les pongo un ejemplo. Si ustedes van a comprar alguna aplicación, algún servicio, pero ustedes no sienten ningún tipo de comunicación con el soporte de esa aplicación, es muy raro que uno compre esa aplicación porque uno no sabe si va a servir y si falla, ¿cómo voy a poder yo solucionar eso? ¿Sí? Eso es algo muy importante dentro de la experiencia de usuario, no es únicamente cómo se ve un aplicativo, qué tan bonito se ve, sino también tiene que ver con lo que está detrás de eso. Vamos a estar hablando de algunos frameworks de JavaScript. Entonces, pues para poderles explicar un poco más de estas tecnologías, voy a explicarles más o menos qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que inicialmente fue planteado para desarrollo de aplicaciones web, para darle lógica o digamos que interacción a las páginas web estáticas para que tuvieran un contenido un poco más enriquecido, pero pues a lo largo de los años pues JavaScript ha evolucionado tanto que incluso ya se puede desarrollar backends con él. Entonces tenemos que JavaScript es un lenguaje interpretado y no compilado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia de Java, de C++ o cualquier derivado de C, JavaScript es interpretado, es leído, es como entendido por un navegador o pues por cualquier otro motor para poder ejecutarse. Entonces es súper sencillo, no necesita un compilador en tiempo real pues para funcionar. Está basado en el estándar ECMAScript, que son básicamente reglamentos y estándares definidos por ECMA International que definen pues como nuevas sentencias para programar en JavaScript y pues demás lenguajes. JavaScript es un lenguaje débilmente tipado, altamente dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente en un lenguaje como Java, las variables o los tipos de objetos tienen que ir muy arraigados con una clase, un modelo definido. En JavaScript no es así. Yo puedo crear una variable string y más adelante volverlo a un número y pues JavaScript me permite esto. ¿Sí? Entonces, al no tener esa fuerte, o sea, ser tan estricto a la hora de desarrollar, hace que el lenguaje sea muy dinámico.
Sí, se pueden hacer muchísimas más cosas. Es un lenguaje prototípico, a que esto bueno, tiene que ver en comparación con Java, en que Java usa clases, usa modelos de datos. En JavaScript son prototipos, funcionan igual que una clase, pero acá se llaman prototipos. Bueno, ahora vamos a ver algunos frameworks que han nacido en estos últimos años, que han hecho que las aplicaciones web, que las aplicaciones móviles y que el backend tomen un nuevo rumbo en cuanto al desarrollo, haciendo que sean más ágiles, los desarrollos más livianos, más ligeros, mucho más eficaces y efectivos. Tenemos como principales, tenemos a React.js, tenemos a Vue.js, AngularJS, y para el desarrollo del backend tenemos a Node.js. Para desarrollos de aplicaciones móviles híbridas tenemos a Ionic y hay otros, y otros no tan conocidos, pero pues que en algún momento fueron muy buenos, como Ember.js, Polymer.js y Knockout. Todos estos frameworks, excepto Node.js, son netamente para desarrollo de interfaces de usuario. Esto hacía que las aplicaciones fueran mucho más dinámicas, tuvieran muchas más animaciones, presentaran nuestro producto de cara al cliente muchísimo más elegante. Entonces vamos a estar hablando de Angular, React y Vue a lo largo de esta presentación, pues para hacer como mostrarles cómo funcionan y qué tienen en particular ellas. Vamos a hablar de AngularJS. Nací en 2012, hoy en día tiene como, llamémoslo así, como dos partes fundamentales, que una era AngularJS, uno que básicamente nació ¿cómo les explico yo? Como un punto adicional al HTML. ¿Por qué? Porque simplemente era importar una librería con la etiqueta script y ya teníamos básicamente que Angular 1 en nuestro proyecto. Era fácilmente definir las directivas en G, que lo que hacían era hacer un enlazado de los modelos directamente desde el HTML, haciendo que la actualización de datos fuera muy rápida, pero en tiempo real, básicamente. En Angular 1 nacieron las expresiones mustache, que más adelante veremos un ejemplo de una, es algo muy simple, y que en base a eso muchos otros frameworks como Vue, como React, se basaron para hacer el desarrollo de ellos mismos. Por los lados del 2013-2014 nació Angular 2. Angular 2 básicamente fue una reescritura de ese framework, haciéndolo que fuera muchísimo más progresivo, que se pudieran incluso desarrollar aplicaciones móviles nativas. Pongo nativas ahí, pero en realidad son híbridas, pues porque no se está desarrollando con Java para Android o con Swift para iOS. Se pueden desarrollar aplicaciones de escritorio. JavaScript 2, Angular 2 ya era un lenguaje mucho más evolutivo. Se le veía mucho más futuro. De hecho, hoy en día va por la versión 8. Y pues ha cambiado demasiado y es un excelente framework. Angular, cuando nació, pues se empezó a presentar plantillas simples, empezó a ofrecer a la comunidad de desarrolladores una interfaz de línea de comandos que permitía la creación de proyectos de una manera mucho más rápida, era autogenerado básicamente. Los IDEs con los que se podía desarrollar Angular ya venían con todas esas sentencias que nos permiten a nosotros como desarrolladores pues llevar ese proceso de desarrollo mucho más rápidamente. Y también se agregaron módulos de terceros. ¿A qué me refiero con los módulos de terceros? Son librerías externas al core de Angular que a nosotros como desarrolladores o como clientes de Angular... Es que acaban de escribir aquí en el chat que nos escucha Alba Juli García Ángel, entonces pues, porfa confirmen si todos pueden escuchar bien. Por mi parte, desde acá estoy escuchando bien. Sí, los demás. Se escucha correcto. Bueno, listo. Qué buena la interrupción. Seguimos, José. Vale, perfecto. Sí, se oye bien. Vale. Bueno, y como les comentaba, entonces, pues tenía módulos de terceros, o sea, son como librerías externas al core de Angular, pues que nos permitían desarrollar muchas más funcionalidades, ¿vale? Entonces, acá tenemos un crecimiento de Angular cuando nació. Hoy en día, ahorita veremos una gráfica hoy en día cómo ha evolucionado esto. Y nos damos cuenta que desde su nacimiento en 2012 pues no fue muy acogido, pero sin embargo en noviembre del 2018 la comunidad de desarrolladores era extremadamente grande. De hecho hoy en día es grandísima, hay muchas aplicaciones están desarrolladas en Angular. Entonces es un framework excelente que brinda excelentes alternativas a la hora de desarrollar, demasiado rápido, ágil y pues al ser tan conocido pues hay muchos desarrolladores que ya lo manejan. Vamos a hablar ahora de Vue.js. Vue.js también es un exponencial framework de desarrollo
que es accesible, es decir, es de fácil aprendizaje, la curva de aprendizaje no es tan marcada como la de React, que ya lo veremos más adelante. Vue.js es versátil, es decir, es muy fácil de hacer aplicaciones con él. De hecho, ahí como están viendo, así es el funcionamiento de Vue, es instanciar un objeto de Vue y en ese objeto ya tenemos unas propiedades que nos permiten interactuar directamente con nuestro HTML y poder así presentar contenido enriquecido, contenido que se carga supremamente rápido y demás cositas que ya veremos un poco más adelante. Vue.js también es performante. Cuando me refiero a performante es que rinde demasiado. Es decir, cuando tú desarrollas una aplicación con Vue, notas enseguida el rendimiento en comparación con una aplicación de Angular o con una aplicación hecha en Java o pues con cualquier otro framework que me permita a mí hacer desarrollos de interfaces de usuario. Es un framework progresivo, pues porque al ser tan, ¿cómo decirlo?, como tan modular, es fácil escalar y mantener nuestras aplicaciones. Tiene una renderización declarativa. ¿A qué me refiero con esto? Vue y React usan algo llamado DOM virtual. ¿Qué es ese DOM virtual? Es básicamente que ellos, antes de mostrarle, de dibujar como tal la página web, ellos se encargan de ejecutar todo ese código Vue que ellos tienen y en base a eso, virtualmente, como decirlo, en memoria, como que dibujan el HTML junto con los datos que se estén cargando y al cargarlo virtualmente y al hacer todas esas ejecuciones antes de mostrarlo, se hace una sola llamada al navegador, por decirlo de alguna manera. Entonces se pinta una sola vez y no se está pintando como se suele pasar con Angular. No sé si alguno ha trabajado con Angular se ha dado cuenta que cada vez que uno inicia la aplicación, se queda alrededor de un segundito haciendo como una carga de todos los componentes. En Vue no pasa eso. Y los tiempos de carga y velocidad de las aplicaciones. Eso pues como les decía, Vue es muy declarativo, es muy fácil de usar y su core es demasiado ligero. De hecho es el core más ligero de los frameworks que vamos a ver. Entonces esto a la hora de desarrollo es importantísimo. Acá vemos el impacto que ha tenido Vue en los últimos años también sobre la comunidad de desarrolladores. Nos damos cuenta que en la línea naranja que es Vue, a lo último del 2017, por el lado del 2018, ya se posicionaba como uno de los mejores frameworks, incluso superando a Angular, que ya tenía una comunidad bastante amplia, y superando a React, que es uno de los frameworks que hoy en día se usan más para el desarrollo de las aplicaciones web. ¿Vale? Y por último, vamos a hablar de React.js. React.js al igual que Vue, es un lenguaje declarativo, está basado en componentes. Los componentes suelen ser muy simples, es decir, tenemos en un solo archivo, tenemos el HTML, tenemos el JavaScript y en algunas ocasiones también está ahí mismo el CSS, por lo cual hacer un mantenimiento de estas aplicaciones suele ser mucho más fácil, pues porque suele que por vista, por decirlo de alguna manera, se puede hacer un solo cambio, un solo archivo. Los componentes tienen estados. Esos estados básicamente son como atributos y variables que ya tiene esa instancia de React sobre la vista. Los componentes usan plugins externos. Eso es igual que Angular, básicamente, pues son librerías de terceros que nos agregan a nosotros funcionalidades. Ahí a la derecha pueden ver un ejemplo de código. Ahí están usando una librería de terceros. Y si se fijan, el desarrollo no es muy complicado. O sea, para hacer un tipo de editor de textos muy simple, se usaron tan solo unas pocas líneas de código donde se declaran el constructor de la vista, se declara un par de eventos para la reactividad de los componentes y ya, eso es todo. ¿Sí? Un punto a favor y en contra de React es que ellos usan una tecnología llamada JSX. ¿Qué es eso? Son básicamente como unos que podemos trabajar con JavaScript directamente sobre el HTML, algo así como PHP, muy parecido a eso, pero pues muchísimo más seguro y más tipado, por decirlo de alguna manera. Acá tenemos el uso de framework sobre las redes sociales. Esto quiere decir que React, bueno, eso fue algo que no les conté. React fue creado por unos desarrolladores de Facebook. De hecho, la aplicación móvil de Facebook está hecha en React, a lo mismo que la de Instagram. Entonces, como se han podido dar cuenta, si usan esas aplicaciones, son muchas veces aplicaciones que parecen nativas y tienen un excelente rendimiento de comparación de las nativas realmente, ¿sí?
Entonces acá pues podemos ver cómo ha llegado a más de 2 billones de desarrolladores en los últimos años, gracias pues a este soporte que ha dado Facebook sobre este lenguaje. Acá tenemos una comparación básica de los 3 lenguajes que acabamos de ver, donde la diferencia básicamente es de rendimiento y de gustos, ¿sí? Ya depende del desarrollador que quiera adaptar o incluso de la lógica de negocio que tenga la compañía para desarrollar sus productos. Acá tenemos que React, al igual que Vue y que Angular, está compuesta por componentes, por módulos, incluso Angular es por módulos, Vue y React es por componentes. React y Vue usan el renderizado por DOM virtual, AngularJS no. Angular usa es un modelo vista controlador. Angular, pues como ya les contaba, es modular, React y Vue no. React usa elementos JSX y usa estados en los componentes. Eso es algo que no usa Vue ni Angular. Y el ciclo de vida de las aplicaciones, tanto en React, Vue y Angular, están ya controlados con unos eventos que vienen definidos dentro del core de cada uno de ellos. El ciclo de vida es cuando se carga la vista, cuando se hace alguna actualización sobre la vista, cuando se cambia de vista. Todos esos eventos hacen parte del ciclo de vida y pues está controlado por los 3 lenguajes. Todos usan el data binding bidireccional. Una ventaja de Vue, pues como ya les había comentado, es que la curva de aprendizaje es muy baja, es muy rápida. Algo que no pasa con React, pues porque con React toca aprender JSX también. Y pues Angular, pues lo bueno es que ya al ser tan conocido, la documentación es bastante simple y es demasiado fácil de aprender. ¿Vale? Acá podemos ver una gráfica de los 2 últimos años de cómo han crecido los lenguajes. Nos damos cuenta que la línea punteada azul es de Angular, la línea naranja es de React y la verde es de Vue. Acá nos damos cuenta que React está llevando la delantera, pues porque al tener tantos desarrolladores usándola, pues esa curva está demasiado elevada porque la comunidad así mismo lo ha hecho. ¿Sí? Cada día son más y más y más los desarrolladores que usan React y las empresas de desarrollo que se encargan de usarlo para el desarrollo de sus soluciones. ¿Listo? Ahora, acá pues les voy a proponer un tipo de arquitectura que sería muy ágil, muy fácil de mantener, de escalar, todo basado en JavaScript. Tenemos a Ionic como el framework para la interfaz de usuario, ¿sí? Para componentes, básicamente. Ionic se puede desarrollar tanto en Vue como en React como en Angular. Eso no hay pierde. De hecho, Ionic nos da esa facilidad de escoger con qué lenguaje yo quiero trabajar. Y del lado del servidor tenemos a Node.js, que básicamente, como les voy a explicar ahorita en un momento, es JavaScript del lado del servidor, que nos va a permitir un manejo, una creación de servidores de servicios web mucho más fácil. ¿Listo? Para los componentes visuales, listo, muy bonito tener esos frameworks tan excelentes para el desarrollo de aplicaciones, pero ellos son únicamente para el desarrollo, pero no tenemos nada que nos ofrezca como ese toque adicional para nuestras aplicaciones a nivel visual. Entonces vamos a hablar de 3 en particular que tienen soporte para estas 3 tecnologías y que presentan excelentes componentes. El primero que tenemos es Bootstrap, tenemos que Responsive, que es open source, que tiene soporte para Angular, Vue y React, y es un framework únicamente HTML, CSS y JS. El JS que ellos usan es jQuery. Hoy en día ya le estaban modificando o alterando para que soportara Angular directamente. Y Bootstrap es demasiado fácil de aprender. Entonces, vamos a ver ahorita más adelante cómo son un poco los componentes de Bootstrap. Bueno, otra tecnología que tenemos, otro framework para el desarrollo de estos componentes es Semantic UI. Entonces, al igual que Bootstrap, también es responsive, es human friendly, es decir, que es fácil de aprender, es amigable con el aprendizaje, tiene muy buena documentación. Se puede depurar, es decir, cada componente también tiene su ciclo de vida, tiene sus eventos de cuando se renderiza, cuando se cierra, cuando no sé, tiene muchas reactividades, por decirlo de alguna manera. Es altamente animado, es decir, todos los componentes por lo regular tienen una animación, lo que a la hora de mostrar una página desarrollada en Semantic da un toque elegante y un toque excelente, un toque fresco para todas las aplicaciones. Y tiene soporte para React y para Angular.
Por último tenemos el Material Design, que es el estándar de interfaces de usuario de Android a partir de la versión 5.0. Y pues en este framework hay un framework que usa estos reglamentos. Es muy fácil de aprender, es rápido, es sencillo. Tiene compatibilidad con la mayoría de los navegadores, si mal no estoy, está desde Internet Explorer 6 hasta los más actuales. Tiene soporte para React, para Angular. Y pues, como les comentaba, pues ya tiene los estándares de Material Design de Android ya implementados. Entonces, acá vemos un poco los componentes de Bootstrap, así se presentan los botones, tenemos las ventanas modales, algunos formularios. Sin embargo, pues esto es solo una muestra, tiene muchísimos más componentes, tiene caruseles, tiene alertas, tiene tooltips, tiene popovers, en fin, un montón de componentes. Acá tenemos una interfaz creada con Semantic UI. Como se pueden dar cuenta, es una interfaz fresca, es muy bonita, ¿sí? Ya, como les digo, depende de uno como desarrollador, qué toque quiere darle a las aplicaciones. Y en Material Design, pues como les comentaba, es algo muy parecido a los temas de Android que se están viendo hoy en día. Y al igual que, bueno, en el caso de los tres frameworks que les comenté, todos tienen esa capacidad de ser customizables, es decir, yo le cambio los colores, los tamaños, los anchos, la letra, en fin, todo eso. Y por último, no es lo último, ahora vamos a hablar de Node. Tenemos a Ionic. Ionic es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas que están básicamente desarrolladas en cualquiera de las tres tecnologías que les comenté hace un momento. Y lo bueno de Ionic es que se hace un único desarrollo y la aplicación sale diseñada tanto para Android como para iOS. De hecho, él tiene una consola para mostrar cómo se vería el diseño de esas aplicaciones en los dos ambientes, en los dos sistemas operativos. Entonces, lo bueno de ellos es que ya tienen todos los diseños estándares de iOS y de Android definidos dentro de su core, por lo cual nosotros como desarrolladores tenemos que encargarnos básicamente de agregar los componentes y darles una lógica, no es más. Los iconos, los colores, todo, ellos ya lo tienen desarrollado, ya lo tienen implementado y listo para el uso. Por último, ahora sí vamos a hablar de Node.js, que pues como les comentaba es un framework de JavaScript que permite trabajar con este lenguaje de lado al servidor, ¿sí? Pero no siendo eso suficiente, también nos permite incluso crear aplicaciones Bash, como no sé, tenemos una tarea programada que se encarga de ir a leer unos archivos de una carpeta y en base a esos archivos, a la información que hay ahí, guardar en base de datos o crear no sé, una tarea que permita generar un timeout en el sistema, no sé, cualquier tarea se puede desarrollar también en Node.js. Y si se fijan, la sintaxis o la manera de programar en Node.js es muy simple. De hecho, lo han catalogado como uno de los lenguajes más ligeros para el backend y que a la hora de montar un microservicio en una plataforma de containerización como no sé, como OpenShift, es algo demasiado simple de montar y excelentemente disponible, escalable, mantenible, ¿vale? Ahora, por último, vamos a hablar de un tema que se llama la modernización. ¿Qué vamos a tocar en este tema? Básicamente, si yo tengo una aplicación, ¿qué criterios debo tener en cuenta para hacer una migración de lo que tengo o una actualización de lo que tengo a estas nuevas tecnologías? Tenemos que la modernización nos va a reducir costos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar tecnologías que están más actuales, más ligeras, lo cual nos va a reducir los costos de infraestructura, de operación, de desarrollo. Vamos a evitar una dependencia con un proveedor específico, pues porque, como les digo, tiene una comunidad bastante amplia de desarrolladores de estos lenguajes. Entonces, no vamos a tener que depender únicamente de una sola persona. Aumenta la productividad con tecnología liviana. Pónganse a pensar en una aplicación de hace unos 10 años desarrollada con Java 1.2, por ejemplo, que necesitaba sí o sí un servidor o un contenedor que aguantara esa versión de Java. Eso va a costar mucho más que montar un contenedor que soporte Node.js o que soporte cualquier tecnología web. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo estos cambios, estas actualizaciones, nos van a nosotros como desarrolladores, como empresa, nos van a dar un punto adicional frente a la competencia y frente a nuestros clientes, que es lo más importante. También debemos adoptar metodologías ágiles, DevOps o en la nube. Básicamente es
como les comentaba, hacer una actualización, montar nuestra infraestructura ya no en servidores físicos, sino en servidores en la nube, en contenedores, ¿qué más les digo yo? Adoptar, perdón, metodologías de trabajo ágiles, entonces Scrum, hay otras, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues hay otras metodologías que van a agilizar mucho más el proceso de desarrollo. Acá tenemos una serie de etapas, de procesos, de plataformas, de arquitecturas, para esa modernización de la que estamos hablando. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que hay que saber qué tipo de implementaciones y aplicaciones nosotros tenemos desarrolladas para saber cómo vamos a llevar a cabo esa modernización. Tenemos que saber si es una aplicación monolítica, tenemos que saber qué componentes vamos a actualizar. Esa actualización tiene que ser gradual. No podemos cambiar toda la aplicación de un día para otro porque para el cliente eso se va a ver mal. ¿Por qué se va a ver mal? Luego así como una experiencia, y es que yo trabajaba sobre una plataforma que estaba desarrollada en ASP.NET. Entonces se veía muy bonita, pero de un momento a otro cambiaron todo. Entonces todos los usuarios de esa plataforma quedaron perdidos porque todo el menú había cambiado, todos los colores, toda la manera de navegar había cambiado, sin un previo aviso, sin como un tutorial, por decirlo de alguna manera, y pues eso hizo que se alarmara todo el mundo, pues porque no sabía cómo actuar frente a esa plataforma. Entonces, por eso debe ser gradual, debe ser una transición poco a poco. ¿Listo? Una parte importante también es que hoy en día el backend no se maneja como un solo componente, sino como una serie de microservicios. Eso nos ayuda a nosotros a modularizar nuestra aplicación del lado del backend, nos ayuda a mantener una arquitectura mucho más actual, mucho más bonita, más completa, más ágil, y pues que aplique pues buenas prácticas, obviamente, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de comentar, la modernización se va llevando poco a poco de una manera correcta, con estándares que están ya implementados y que son correctos, ¿vale? ¿Qué consideraciones debemos tener para llevar a cabo esta modernización de la que estamos hablando? Tenemos que saber cuáles son las reglas del negocio, si están vigentes o no. Debemos saber cómo está estructurada nuestra base de datos. Como les comentaba, el tratamiento del cliente es importantísimo, pues, porque no podemos simplemente cambiarle todo al cliente de la noche a la mañana. Debemos mantener una flexibilidad operativa para que sepamos en qué momento hacer los cambios, cómo hacer los cambios y dónde hacer esos cambios. Y tener en cuenta cuáles son nuestros limitantes actuales. ¿Cuáles pueden ser esos limitantes? El soporte del lenguaje, el soporte de las tecnologías, qué nube vamos a usar, qué infraestructura, en fin, demás temas que van directamente ligados al desarrollo. ¿Qué pasos vamos a seguir para hacer esta modernización? Tenemos que revisar los problemas que tiene nuestra plataforma. Debemos sacar un listado de los atributos de calidad que caracterizan nuestra plataforma. Debemos priorizar las necesidades que tenemos nosotros como desarrolladores y principalmente las que tiene el cliente. Tenemos que también tener en cuenta qué código de lo que ya tenemos desarrollado se puede reutilizar. Hay que tener en cuenta que hacer una modernización no implica directamente tener que cambiar todo el desarrollo. Siempre va a haber componentes que se puede reutilizar. Tenemos que definir la arquitectura, qué componentes vamos a usar, qué tecnología, dónde la vamos a montar, en fin. Y definir las fases de desarrollo. Entonces, no, en una primera fase vamos a cambiar todo el módulo de logueo, no sé, en otro el de registro, en otro el módulo de compras, en fin. ¿Listo? Ahora, ¿qué patrones tenemos para esa modernización? Tenemos uno que se llama Lift and Shift, tenemos uno que se llama ampliar con nuevas capas y uno que se llama reescribir. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pero pues el más actual y el que más se usa es el Lift and Shift. ¿Por qué? Pues porque reduce costos, porque es más mantenible y pues, como les comentaba, se hace gradualmente. Ampliar con nuevas capas, pues básicamente quiere decir que voy agregando nuevos módulos con las nuevas tecnologías sobre la aplicación que ya tenía. Y reescribir, pues es básicamente volver a hacer la aplicación desde cero. Acá nos damos cuenta, pues, cómo sería más o menos una estadística entre tiempos y costos con cada uno de estos patrones. Nos damos cuenta que el más óptimo es Lift and Shift, enseguida está el de ampliar con nuevas cargas, y pues como es de lógica hacer toda una reescritura de una aplicación, pues va a implicar más tiempo y más costos. Vamos a contar un poco de nosotros como consultores, pues es una parte fundamental para nosotros, mostrarles cuál ha sido nuestra trayectoria a lo largo de
digamos, de estas modernizaciones y de estas transformaciones digitales pues, que hemos podido llevar a cabo. ¿Sí? Nosotros en ASIS combinamos la tecnología con la gestión del cambio y esta transformación de la que hemos estado hablando, haciendo a nuestros clientes partícipes de todo el proceso, desde que inicia hasta que termine, y estamos contando con ellos en todo momento. ¿Para qué? Para que ese cambio se vea tangible, se vea muy bueno, se vea elegante, se vea como debe ser, y que proporcione como ese plus a las plataformas, productos, servicios que nuestros clientes estén prestando. Bueno, voy a contarles un poco una experiencia que tuvo Asís en cuanto a una transformación que se hizo sobre un aplicativo, donde la aplicación estaba desarrollada con una arquitectura pues muy común, que es la modelo vista controlada, y se está usando Hibernate, JSF y Oracle como base de datos. Entonces, ¿qué fue lo que se empezó a hacer? Se empezó a hacer una modularización de los componentes del backend para poder montar todo esto en OpenShift. Incluso el frontend también fue actualizado. Y se trabajó fue con Vue.js. Entonces, fue una muy buena implementación que se hizo y pues el cliente quedó muy satisfecho. Entonces, también se hizo algunas partes del frontend también quedó hecho en Angular, pues porque era un poco una mejor alternativa. Pero pues como tal, todo el core estaba hecho en Vue.js. Entonces, ¿qué se logró? Logramos modularizar los componentes independizando el despliegue de ellos. Es decir, cada servicio que ellos tenían, lo que hicimos fue como volverlo más granular, volverlo un microservicio que se encargara únicamente de una sola tarea. Y al hacer esto, los servicios se desacoplaron y pues el rendimiento de la aplicación se vio afectado pues porque todo era mucho, mucho, mucho más rápido. Las consultas eran mucho más rápidas, los tiempos de respuesta cambiaron totalmente. Cada contenedor puede crecer en tiempo de ejecución de manera independiente. Esto es algo que ofrece OpenShift. Que cada vez que hay mucha demanda sobre un servicio, OpenShift se encarga de crear más pods con ese servicio como tal. Entonces, si hay 1 millón de usuarios dentro de mi aplicación, logueándose todos a la vez, no se va a ver afectado el rendimiento de mi aplicación porque estas nuevas tecnologías, como por ejemplo OpenShift, para el caso de la infraestructura de nuestra aplicación, va a hacer que ese servicio se ponga en alta disponibilidad. Entonces es como tener muchos servidores pequeñitos atendiendo a la misma tarea. ¿Listo? La comunicación entre las capas era por servicios REST. Como les digo, pues eran microservicios y el front lo que hacía era un consumo a esos servicios, dependiendo de la funcionalidad. ¿Listo? Se siguió utilizando una capa de servicios que ellos ya tenían existente, es decir, que se hizo uso del patrón lift and shift, donde simplemente íbamos haciendo una modernización paso a paso, muy, ¿cómo decirlo?, muy integral, y se logró hacer esa reutilización de ese código. Se cambió todo el look and feel del aplicativo, mejorando mucho la experiencia de cara al usuario y dejándola mucho más elegante, mucho más fresca. Entonces, ¿qué más hicimos ahí? Entonces, la aplicación tenemos otra parte de esta aplicación que estaba hecha en C# con SQL Server 2012. No había gobernabilidad del TI, no había documentación de ese aplicativo, no existía balanceo de cargas, por eso se llevan tiempos de respuesta tan altos. Y la base de datos crecía demasiado, pues porque no había esa gobernabilidad de datos también. Entonces, ¿qué se propuso? Se propuso trabajar en fases donde se iban desacoplando gradualmente los componentes y se iban reemplazando con microcomponentes encapsulados. Se iban cambiando los servicios muy grandes a microservicios. Y todo eso se iba montando en contenedores pues, para que fuera mucho más rápido el tiempo de respuesta de la aplicación. Se siguió manteniendo la lógica de negocio que tenían ellos, pues para no impactar tanto la operación y pues para facilitar para nosotros el cambio cultural de los clientes, para que no se viera ese cambio tan repentino de la plataforma. Entonces, ¿qué cambios se hicieron en el front y en el back? En el front se hizo la modernización de la vista. La interfaz gráfica era más amigable, tanto para los clientes finales como para los mismos trabajadores de la compañía. Y la usabilidad cambió demasiado, pues porque ya era más intuitivo, era más fácil de navegar, tenía muchos más factores de calidad de una interfaz gráfica.
Y en la capa del backend, los tiempos de respuesta se mejoraron muchísimo. El nivel de concurrencia de los usuarios aumentó, pues porque al ser una aplicación que respondía más rápido, ya habían más personas usando la aplicación. Paulatinamente se disminuyeron los niveles de dependencia de los componentes que había, entonces pues quedaron más modulares, más granulares. La documentación, ya existía documentación del aplicativo, donde decía este módulo que hace, cómo está compuesto, cómo está desarrollado, en fin. Y pues se manejó, se controló mucho mejor las excepciones que existían en la aplicación, pues porque tenía muchos errores. Entonces, pues esa modernización también tiene que ver con eso, precisamente, con controlar esos posibles errores y cosas que nosotros como desarrolladores no vemos y que el cliente puede generar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, como conclusiones de toda esta transformación digital, modernización y tecnologías que hemos visto, todas cuentan con un fácil escalado, ¿sí? Pues como les comenté, pues tienen son ligeros, tienen muy buena documentación, son populares, por lo tanto es muy fácil seguir creciendo y progresando con estos frameworks. Tiene una gran comunidad que soporta esto, por lo tanto hacer un desarrollo no debe tomar mucho tiempo en caso de que se estanquen. Tienen soporte tanto nosotros, en dado caso que si nosotros estamos haciendo una modernización, un proceso de transformación digital sobre un aplicativo de alguno de sus clientes, nosotros lo soportamos, junto también con el soporte que brinda el desarrollador de cada tecnología que hemos estado trabajando, que hemos estado nombrando. Presentamos un desarrollo ágil, pues porque, pues como se dan cuenta, son tecnologías que, como se conocen, es fácil y rápido desarrollar. Estamos usando tecnologías emergentes, tecnologías que están en un buen auge. Estamos haciendo uso de la transformación digital y de toda la modernización de la que hemos estado hablando. No sé si hasta acá alguien tiene preguntas, tiene dudas, sugerencias. Carlos Julián Delgado pregunta, ¿qué tan común es la refactorización de código en empresas grandes como Google? Bueno, pues la verdad, pues no he trabajado en Google, entonces no sé qué tan común sea, pero pues al ser una empresa tan grande y al tener tantos productos que ellos tienen, yo creo que ellos no deben hacer un cambio total de un aplicativo, como les venía comentando. Ellos deben estar haciendo, si están haciendo cambios, deben estar haciendo cambios progresivos sobre versiones preliminares a la versión de producción, ¿sí? Entonces, yo pienso que esa debe ser la manera en que ellos deben hacer esa refactorización de código. No sé si tienen alguna otra pregunta o las que ya se han respondido quedaron claras. Bueno, Juan Felipe, de pronto mientras escriban más preguntas o si piensan de pronto en alguna otra pregunta, pues les quería contar también que la idea es que nos pondremos en contacto también con los demás participantes y tratar de motivarlos. El hecho de involucrarnos en un taller Design Thinking lo que nos va a permitir es como hacer el primer paso para poder identificar cómo estamos y poder tratar de arrancar y llegar a lo que Socios nos está exponiendo aquí en este webinar. Entonces, pues los estaremos contactando. Básicamente, esa es la idea, que podamos también de pronto conocer un poco más de ustedes con relación al desarrollo de aplicaciones, modernización de las mismas, manejo de buenas prácticas como DevOps. Entonces, la idea básicamente es esa. Si tienen alguna duda, inquietud, nos pueden escribir por aquí y de igual manera, como les he comentado, los vamos a contactar entonces. Por mi parte, muchas gracias por participar para todos y ya, pues Juan, entonces quedo en tus manos. Ok, como le indicaba Diana, muchas gracias a todos. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Asís Consultores, también en nuestra página web que es www.asis.com.co y como le indicamos nuevamente, nuestra consultora Diana Ramírez, gracias a SOCED por su acompañamiento y todo ese conocimiento que nos difundió. Y muchas gracias a todos por su tiempo y por estar atentos a este excelente tema que hoy compartimos. Les recuerdo que esto es una iniciativa Asys Talks y los esperamos en un pronto webinar, una pronta conferencia que tengamos. Y muchas gracias a todos. Espero que tengan un excelente día y que todo esté excelente en esta situación de home office y aislamiento. Que estén muy bien.